Justo ahora vas a asomarte a un iceberg, bajo cuyas frías aguas se ocultan trastornos mentales capaces de convertir a una persona común en un monstruo para sí misma. En la cima reconocerás lo que has visto en el espejo y en tus seres queridos: depresión, ansiedad, insomnio y el miedo a una simple conversación con la cajera de una tienda. Más abajo te espera una persona que despierta de noche en un barrio desconocido, y la propia mano que por las noches intenta estrangular a su dueña directamente mientras duerme. Aún más abajo están aquellos convencidos de que llevan tiempo muertos, los que sueñan con amputarse una pierna sana o quemar con una cerilla el primer mechón de hierba que encuentren. Y en el fondo mismo, dos personas enloquecen juntas en silencio, y no apartarás la mirada hasta llegar al último capítulo de este iceberg. Capítulo 1. El laberinto de la mente humana. Cierra los ojos e imagina un iceberg. Sobre el agua solo ves una pequeña cima blanca, y bajo la superficie oscura se esconde una mole decenas de veces mayor que ella. Exactamente así está construida tu psique. Lo que llaman normalidad es solo una diminuta cumbre, y debajo se oculta todo un mundo del que preferirías no enterarte jamás. Hoy descenderemos por esta pendiente helada hasta el fondo mismo, donde habitan estados capaces de convertir a una persona común en un extraño para sí misma y para sus allegados. Empezaremos por aquello en lo que muchos reconocerán a sus conocidos en el espejo, y terminaremos allí donde la mente deja definitivamente de pertenecer a su propio dueño. Capítulo 2. La depresión y su forma oculta, la distimia. Lo que llamas tristeza tras una semana dura a veces resulta mucho más grave. La verdadera depresión vive durante meses y va apagando lentamente el interés por todo lo que antes alegraba el alma. Te despiertas sin fuerzas, tu comida favorita pierde el sabor, y una simple llamada a un amigo se convierte en una tarea del nivel de escalar una montaña sin el más mínimo equipo. Lo más insidioso de su forma crónica, la distimia, es que la persona pasa años viviendo en una niebla gris y cree que esto es la vida humana normal. Durante décadas trabaja, se comunica, sonríe en las fotos, pero por dentro solo siente vacío, como si alguien le hubiera extraído imperceptiblemente del pecho la fuente de la alegría. Y cuando ese vacío se instala dentro, lo primero que golpea es el sueño. Y el sueño en nuestra psique es algo especialmente vulnerable y fácilmente quebrantable. Capítulo 3. La parálisis del sueño. Despiertas en medio de la noche y comprendes. Los ojos están abiertos, los pensamientos claros, pero el cuerpo parece encerrado en hormigón. No puedes mover ni un dedo ni pronunciar palabra. En ese momento, en el rincón de la habitación aparece una silueta oscura. Una opresión invisible pesa sobre el pecho, y en algún lugar cercano se oye un susurro que no quieres escuchar. Esto es la parálisis del sueño, un breve error del cerebro en el que la conciencia ya se ha encendido, pero la orden de desbloquear los músculos aún no ha llegado desde lo profundo de la fase REM. Todo dura desde unos segundos hasta un par de minutos, pero para quienes lo han vivido, esos minutos parecen la noche más larga y pegajosa de su vida. Y sin embargo, hay algo que impide dormir aún más que el miedo a ver una figura en el rincón de tu propia habitación. Capítulo 4. El trastorno de pesadillas. Imagina que cada noche tu cerebro pone la misma película de terror y no te deja pulsar pausa hasta que despiertas empapado en sudor frío. Esto es el trastorno de pesadillas. Sueños recurrentes de tal intensidad que la persona empieza a temer a la cama misma, como a un campo de batalla sin posibilidad de retirada tranquila. Casi siempre, estos sueños brotan de un trauma real, la pérdida de un ser querido, un accidente, una agresión, y la psique parece revivir esa escena una y otra vez, buscando una salida inexistente. Con el tiempo, la persona empieza a postergar el momento de dormirse, prepara café cargado después de medianoche, con tal de no acabar allí donde la espera un horror ya conocido. Y algunos van aún más lejos e intentan prescindir totalmente del sueño, y entonces entra en escena otro peligroso personaje de nuestro iceberg. Capítulo 5. El insomnio y la historia de Tony Wright. El insomnio no es solo cuesta dormirse tras un café. Es un estado en el que el silencio de la noche se vuelve tu enemigo y el despertador deja de cambiar nada en tu agenda.
Te das vueltas, cuentas no ovejas, sino años perdidos. Despiertas a las 4 de la madrugada y comprendes que el nuevo día ya está perdido antes siquiera de empezar. En 2007, el inglés Tony Wright, de Penzance, pasó 11 días seguidos sin dormir, todo el tiempo bajo cámaras, para demostrar la resistencia de la psique y el cuerpo humanos. El libro Guinness de los récords se negó a registrarlo. Desde los años 90 ya no aceptan tales récords, pues la privación prolongada de sueño se considera demasiado peligrosa para la salud. Pero mientras unos temen no quedarse dormidos, otros temen, con temblor en las manos, otra cosa: encontrarse junto a personas vivas y hablar con ellas en voz alta. Capítulo 6. La ansiedad social. La cajera de la tienda hace una pregunta común y tu corazón se hunde. Las palmas se humedecen y quieres dar media vuelta abandonando la cesta en medio del pasillo. Esto no es timidez ni mal humor, es ansiedad social, en la que cualquier contacto con un desconocido se vive como un examen público de supervivencia. Esa persona evita las tiendas atendidas, no contesta a números desconocidos, ensaya frases antes de una reunión y luego pasa una semana repasando en su cabeza cada palabra dicha. Poco a poco el mundo se reduce al apartamento, a los mensajes y al reparto de comida a domicilio, y los encuentros en vivo se perciben como un viaje voluntario al patíbulo ante testigos. Y a veces, la ansiedad encuentra salida en acciones, se transforma en rituales estrictos sin los cuales ya es imposible dar un solo paso tranquilo. Capítulo 7. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Sales de casa, llegas a la esquina y de pronto recuerdas: apagaste la plancha, el gas, el grifo, la luz del pasillo, el cerrojo de la puerta de entrada. En el trastorno obsesivo compulsivo, esta pregunta se convierte en tortura y la persona vuelve a casa 5, 10, 20 veces con tal de obtener un segundo de alivio de la ansiedad. Los pensamientos intrusivos, obsesiones, giran en la cabeza sin parar y los rituales, compulsiones, se vuelven la única forma de acallar la ansiedad, aunque sea por un par de minutos. Alguien se lava las manos hasta dejarse grietas en la piel, otro revisa la puerta siguiendo un esquema concreto, otro repite para sí una misma frase, o de lo contrario, ocurrirá una desgracia. A veces la obsesión pasa de las acciones al propio cuerpo, y entonces el principal enemigo de la persona ya no es el cerrojo de la puerta, sino el reflejo en el espejo. Capítulo 8. La dismorfofobia. Pasas horas frente al espejo buscando un defecto que los demás no notan, o al contrario, evitas cualquier reflejo, como si allí viviera un rostro ajeno y desagradable. La dismorfofobia es una obsesión enfermiza con un defecto imaginario del aspecto, la forma de la nariz, la piel, la figura, cualquier minucia que para quienes te rodean es completamente invisible e irrelevante. La persona se esconde bajo capas de maquillaje, ropa holgada, intenta rehacerse con cirugía, y cada nueva operación solo refuerza la sensación de que aún falta algo. En los casos graves, esto lleva a un aislamiento total, a un profundo abatimiento y a pensamientos de que el mundo sería mejor sin esa cara fea en él. Y todo esto era solo la punta de nuestro iceberg. A partir de aquí, comienza el territorio donde simples rarezas se convierten en auténticos trastornos del comportamiento. Capítulo 9. El trastorno negativista desafiante. Hay niños que infringen cualquier regla, rechazan cualquier petición y discuten contigo incluso sobre el color del cielo, con tal de sacar de quicio al adulto. Esto no es terquedad ni mala educación, es el trastorno negativista desafiante, TND, un estado en el que el conflicto con la autoridad se convierte en la principal forma de existencia del niño. Ese niño irrita deliberadamente a quienes le rodean, no admite la culpa, acusa a otros de sus faltas y siente hacia profesores y padres una repulsión casi física. Las causas suelen ocultarse en peculiaridades del sistema nervioso, conflictos familiares o traumas tempranos, y reducirlo todo a caprichos significa pasar por alto un problema serio y real. Y algunas rarezas nacen justo en el momento en que ya casi nos dormimos, y explotan dentro de la propia cabeza. Capítulo 10. El síndrome de la cabeza explosiva.
Acabas de cerrar los ojos y te hundes en el sueño, cuando, de pronto, dentro del cráneo retumba un estruendo ensordecedor, como si al lado hubiera estallado una granada o caído un rayo. No hay dolor, pero el susto es tal que saltas, miras la habitación y tardas en creer que el sonido estuvo solo en tu cabeza. Esto es el síndrome de la cabeza explosiva, un raro trastorno del sueño en el que el cerebro, por un motivo desconocido, organiza un fuego artificial sonoro justo en la frontera entre la vigilia y el sueño. Con el tiempo, la persona empieza a temer dormirse, espera la próxima explosión, no descansa, se vuelve irritable, y así un fenómeno extraño desencadena toda una cadena de otros problemas desagradables. Y si lo que se distorsiona ya no es el sonido, sino toda la imagen del mundo, y la persona empieza a ver señales ocultas donde no las hay. Capítulo 11. El trastorno esquizotípico de la personalidad. Seguro que has visto personas que creen que las matrículas de los coches les transmiten algo, que el clima reacciona a su estado de ánimo y que las casualidades son mensajes personales del universo. Esto puede ser un trastorno esquizotípico de la personalidad, un estado en el que el pensamiento, el comportamiento y la percepción del mundo se vuelven abiertamente extraños para los demás y se diferencian notablemente de lo habitual. Esa persona se viste de forma inusual, habla con acertijos, se atribuye capacidades ocultas, cree en energías, flujos y señales que en la realidad nadie excepto ella puede ver. Las relaciones cercanas le resultan difíciles, evita las compañías, siente frialdad ante las emociones ajenas y a menudo vive en su propio pequeño mundo, al que admite a muy pocos elegidos. Y a su lado se encuentra un trastorno que mece las emociones de la persona, desde el amor loco hasta el odio glacial, literalmente en cuestión de segundos. Capítulo 12. El trastorno límite de la personalidad. Por la mañana eres para él la persona más importante del mundo. Al mediodía una nulidad. Y al anochecer ya está llamando, llorando y suplicando que nunca lo abandones. Esto es el trastorno límite de la personalidad, o TLP, un estado en el que las emociones saltan con tal fuerza que una simple discusión se percibe como el verdadero fin del mundo. Los signos principales son el miedo al abandono, los actos impulsivos, los arrebatos de ira, la sensación de vacío interno y los intentos de causarse daño físico para acallar el dolor del alma. Una pelea común puede derrumbar todo el mundo de esa persona, y la cercanía a la vez atrae y asusta, como un fuego al que uno se siente atraído y del que a la vez quiere huir. Y hay quienes no necesitan en absoluto esa cercanía. Para ellos, la mejor compañía son ellos mismos y sus propios pensamientos. Capítulo 13. El trastorno esquizoide de la personalidad. Imagina a una persona que no se aburre estando sola ni un día, ni una semana, ni un mes, y a quien la comunicación no le aporta alegría, sino una silenciosa irritación interior. Esto es el trastorno esquizoide de la personalidad, un estado en el que el interés por los vínculos sociales casi no existe y las reacciones emocionales ante los acontecimientos se reducen al mínimo. Esa persona no busca amistad, es indiferente al elogio y a la crítica, puede sumergirse de lleno en la ciencia, la filosofía o el arte, y es justo allí donde se siente verdaderamente feliz. No sufre por la soledad, porque simplemente no la siente, y los intentos de los demás por arrastrarla a la sociedad los recibe con una negativa tranquila pero inquebrantable. Y en el polo opuesto viven aquellos para quienes el silencio es una tortura, y la atención de los demás la única prueba de la propia existencia en este mundo. Capítulo 14. El trastorno histriónico de la personalidad. Entran en una habitación y de inmediato se convierten en el centro. Ropa llamativa, voz alta, interminables historias sobre sus propias vivencias, en las que cada sentimiento está exagerado 10 veces. Esto es el trastorno histriónico de la personalidad, un estado en el que la persona necesita constantemente la aprobación y la atención de los demás, como una planta necesita la luz del sol. Si la atención escasea, la crea deliberadamente. Monta una escena, llora en público, se pone un atuendo provocativo, con tal de que las miradas se giren de nuevo hacia ella. Sin aplausos ni elogios, esa persona empieza literalmente a apagarse,
se siente inútil y cae rápidamente en una desazón de la que solo la salva un nuevo espectador a su lado. ¿Y si lo que cambia no es la propia personalidad, sino todo el mundo a su alrededor? ¿Los muebles crecen, las manos se alargan, el tiempo se estira hasta el infinito? Capítulo 15. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Estás sentado en una habitación común cuando de pronto notas: la silla tiene el tamaño de una casa. El teléfono sobre la mesa se ha reducido a un dedal y tu propia mano parece ajena y demasiado larga. Esto es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, un raro fenómeno neurológico en el que el cerebro distorsiona el tamaño de los objetos, la forma del propio cuerpo e incluso el transcurso habitual del tiempo. Le dio nombre el psiquiatra británico John Todd, inspirado en el cuento de Lewis Carroll, y se cree que el propio autor sufría episodios similares debido a fuertes migrañas. La mayoría de las veces los episodios duran segundos o minutos, a veces acompañados de la sensación de que los segundos se estiran en horas y los minutos pasan volando, como si alguien hubiera activado el avance rápido de la realidad misma. Y existe también la distorsión inversa, cuando una persona está tan convencida de su propia grandeza que el mundo entero debe girar exclusivamente en torno a ella. Capítulo 16. El trastorno narcisista de la personalidad. Haces algo mal, dices una palabra de más, miras hacia otro lado, y en vez de la reacción habitual, recibes una ofensa de escala cósmica y una larga y gélida venganza. Esto es el trastorno narcisista de la personalidad. Un estado en el que la persona está convencida de su excepcionalidad y necesita la admiración constante de los demás, como el aire para respirar. Los sentimientos ajenos son para ella solo un instrumento. Usa a las personas para confirmar su grandiosidad, y la más mínima crítica se percibe como un golpe en el centro mismo de su yo. Ante una observación inofensiva, esa persona es capaz de una furia fría, manipulaciones y humillaciones, con tal de recuperar la sensación de superioridad incondicional sobre sus interlocutores. Para ella, el mundo entero es un escenario donde es la protagonista, y para nuestro siguiente invitado, el mundo entero es una amenaza absoluta sin salida. Capítulo 17. La agorafobia. Te acercas a la puerta, agarras el pomo, y de pronto el corazón te late con fuerza. Las piernas se vuelven de algodón, y regresar al sillón parece la única forma de no desplomarte ahí mismo. Esto es la agorafobia, un trastorno de ansiedad en el que la persona teme con pánico los espacios abiertos, las multitudes, el transporte público y cualquier lugar del que sea difícil salir rápidamente o recibir ayuda. La tienda se convierte en una prueba, el metro en una trampa, y la simple ida al trabajo en una carrera durante la cual solo piensas en regresar a casa cuanto antes. Con el tiempo, el mundo de la persona se comprime hasta el apartamento y un par de calles vecinas. Depende de sus allegados para los asuntos más simples, y la soledad se vuelve la única forma de sentir seguridad. Y todo lo que hemos contado todavía cabía dentro de una imagen habitual de la realidad. A partir de aquí, comienza el territorio donde la realidad misma se rompe en pedazos. Capítulo 18. La esquizofrenia. La esquizofrenia no es la doble personalidad de los thrillers baratos, sino un trastorno grave en el que el cerebro literalmente le muestra a la persona otro mundo y la obliga a vivir en él. Voces que no existen, figuras en el rincón, la certeza de que los vecinos espían a través de los enchufes y de que la televisión transmite mensajes personales. Todo eso se vuelve para ella verdad absoluta. El pensamiento se desordena, el habla se desgarra en pedazos, las emociones reaccionan a destiempo y, vista desde fuera, esa persona parece vivir según un guión conocido solo por ella. Poco a poco se cierra a sus seres queridos, pierde el trabajo y los amigos, pues mantener vínculos con un mundo que constantemente te engaña se vuelve una tarea imposible. Y a veces dentro de una persona ya no vive un solo desconocido, sino toda una multitud de personas distintas, cada una con su nombre, voz y carácter. Capítulo 19. El trastorno de identidad disociativo. Imagina que vuelves en ti en un barrio desconocido, con ropa ajena, y en el bolsillo encuentras un recibo de una compra que ciertamente no hiciste.
Esto puede ser el trastorno de identidad disociativo, un estado en el que dentro de un mismo cuerpo coexisten dos o más personalidades con sus propios recuerdos, voz, edad y costumbres. Pueden no saber unas de otras, escribirse notas, sucederse de pronto y después la persona encuentra en casa cosas que nunca compró. Las raíces de este trastorno casi siempre se hunden en traumas infantiles severos, cuando la psique del niño usa la escisión como último modo de sobrevivir bajo una presión que es imposible soportar entera. Y una de las formas más crueles de tal trauma nace allí donde, aparentemente, solo debería haber amor, dentro de la propia familia y bajo el techo de la casa natal. Capítulo 20. El síndrome del progenitor alienado. Tras el divorcio, un niño que un mes antes abrazaba a papá, de pronto se niega a hablar con él, no contesta el teléfono y dice que jamás quiere volver a verlo. Esto es el síndrome del progenitor alienado, un fenómeno psicológico en el que uno de los adultos, consciente o imperceptiblemente, vuelve al niño contra el otro, convirtiéndolo en arma en su propia guerra. No siempre se hace con acusaciones directas, sino más a menudo a través de insinuaciones, suspiros pesados, comentarios mordaces y miradas ofendidas, que el niño absorbe como una esponja sin darse cuenta. Poco a poco empieza a creer sinceramente que el segundo progenitor es el enemigo, y esa certeza permanece con él mucho tiempo, envenenando las relaciones con ambas mitades de la familia natal. Y los traumas dejan huella no solo en las relaciones, sino también en los hábitos corporales, a veces tales que no se acostumbra a hablar de ellos en voz alta ante extraños. Capítulo 21. El trastorno de rumiación. Unos minutos después de comer, la persona siente cómo el alimento sube de nuevo a la boca. Sin náuseas, sin dolor, simplemente vuelve, como si se pulsara un botón invisible. Después, o bien lo mastica de nuevo y lo traga, o bien se deshace de él en silencio, y desde fuera los demás no notan nada, aunque estén sentados a la misma mesa. Esto es el trastorno de rumiación, una rara alteración en la que las contracciones involuntarias de los músculos del vientre devuelven la comida ingerida a la boca varias veces durante una sola comida. Lo más frecuente es que aparezca en bebés y en personas con peculiaridades del desarrollo, pero a veces también surge en adultos, y ellos mismos a veces no comprenden de inmediato lo que les ocurre. Y el cuerpo es capaz de hacer trucos aún más extraños. Por ejemplo, gritar sonidos y palabras sin la participación de tu propia voluntad. Capítulo 22. El síndrome de Tourette. Hablas con una persona y de pronto parpadea bruscamente, sacude el hombro, emite un sonido corto, y al instante sigue la conversación como si nada. Esto es el síndrome de Tourette, un trastorno neurológico en el que la persona experimenta movimientos y sonidos involuntarios, llamados tics, y no puede controlarlos por completo con ningún esfuerzo. Los tics pueden ser simples, sacudidas, parpadeos, carraspeos, y complejos, repetición de palabras ajenas, saltos, gestos, y solo en una pequeña parte de las personas se activan exclamaciones malsonantes y en voz alta. Lo más frecuente es que el trastorno comience en la infancia, se intensifique con la emoción y el cansancio, y con la edad a menudo se atenúe, aunque por completo, en general, no desaparece. Y existen impulsos que la persona no solo no puede retener, literalmente se ve obligada físicamente a realizar una acción concreta, aunque no la necesite en absoluto. Capítulo 23. La cleptomanía. Entras en una tienda, ves una baratija que no necesitas en absoluto, y de pronto te sorprendes pensando, hay que llevársela sin falta. Esto es la cleptomanía, un trastorno impulsivo en el que la persona siente un deseo irresistible de robar, no por beneficio, no por pobreza, sino para apagar una poderosa tensión interna. Antes del propio acto, la ansiedad crece al límite, y tras el robo llegan unos minutos de alivio, casi euforia, pero luego la ola regresa y el círculo se reinicia. Lo robado a menudo se esconde, se olvida o se tira. La cosa misma no tiene ningún valor. Todo el trabajo lo hace el proceso, en el que la persona se siente prisionera de su propio impulso. Pero más adelante, la persona empieza a perder el control ya no sobre los actos, sino sobre la imagen misma de la realidad y las condiciones de su propia vida. Capítulo 24. El síndrome de Diógenes. Imagina un apartamento por el que es imposible pasar de la puerta a la ventana. Todo está abarrotado de bolsas, periódicos, aparatos rotos,
restos de comida de hace años y trastos inútiles. En él vive una persona que no se lava durante semanas, no abre la puerta ni a los más cercanos y está convencida de que no tiene problema alguno, aunque por el suelo correteen insectos. Esto es el síndrome de Diógenes, un trastorno en el que la persona deja de cuidar de sí misma y de su espacio, convirtiendo su propia casa en un vertedero y cortando los vínculos con el mundo exterior. Lo más frecuente es que aparezca en personas mayores y se desarrolle a raíz de un profundo trauma psicológico, la pérdida de un ser querido o cambios progresivos en el funcionamiento cerebral. Y a veces la conciencia misma decide apagarse, de repente, sin previo aviso, en medio de una conversación o de la calle, sin dejar a la persona ni un segundo para prepararse. Capítulo 25. La narcolepsia. Conduces un coche, hablas con un pasajero o estás en una reunión importante, y de pronto te hundes en el sueño en mitad de una frase, sin tiempo siquiera de entender qué ha pasado. Esto es la narcolepsia, un trastorno neurológico crónico en el que el cerebro no logra regular los ciclos de sueño y vigilia y activa el apagado en los momentos más inoportunos. Además de los episodios de sueño repentino, existen ataques de cataplexia, una brusca pérdida del tono muscular ante emociones intensas, en la que la persona permanece consciente pero no puede moverse ni hablar. Quienes la rodean a menudo consideran a esa persona perezosa, despistada o irresponsable, sin sospechar que se trata de una auténtica enfermedad, que no se cura solo con fuerza de voluntad. Y a veces la conciencia no se apaga, sino que deja de reconocer a los seres más cercanos y declara que han sido sustituidos por impostores de aspecto idéntico. Capítulo 26. El síndrome de Capgras. Un hijo mira a su madre y dice con toda seriedad: «No es ella. Es un doble muy parecido que ha ocupado su lugar y por algún motivo lleva su ropa». Esto es el síndrome de Capgras, un raro trastorno en el que la persona está convencida de que sus allegados, amigos y conocidos han sido sustituidos por impostores idénticos que imitan con maestría sus papeles. Por fuera reconoce las caras, pero la calidez emocional que antes surgía al ver al ser querido ya no está, y el cerebro concluye que ante él hay un farsante. Cualquier prueba es inútil. Al contrario, la persona empieza a buscar en el comportamiento, la voz, los gestos, confirmaciones de la sustitución, y en los casos graves, esto conduce a miedo, agresión y ruptura total con la familia. Y a veces el asunto ya no está en la percepción de los demás, sino en que la voluntad de la propia persona parece haberse escurrido por un agujero invisible. Capítulo 27. La abulia. Estás tumbado en la cama. Comprendes que hay que levantarse, ir a la cocina, servir agua y no puedes moverte. No por cansancio, sino simplemente porque no tienes fuerzas para decidirlo. Esto es la abulia, un estado en el que la persona pierde la capacidad de iniciar acciones y tomar incluso las decisiones más simples, como si alguien hubiera desconectado dentro de ella la palanca de arranque. No es pereza, ni capricho, ni solo un mal momento. Es una ausencia total de motivación, en la que incluso los asuntos vitales pierden importancia y parecen absolutamente sin sentido. La abulia surge en estados de abatimiento grave, en la esquizofrenia, tras lesiones cerebrales, y los intentos de zarandear a esa persona con palabras suelen reforzar el sentimiento de culpa e impotencia ante sí misma. Y también ocurre lo contrario, cuando en vez de vacío la persona vive tal tempestad de emociones que ante un cuadro se desmaya literalmente en mitad de la sala de un museo. Capítulo 28. El síndrome de Stendhal. En el siglo XIX, el escritor francés Stendhal llegó a Florencia, entró en la Basílica de la Santa Cruz y de pronto sintió que los frescos lo aturdían literalmente con una ola de sentimientos. El corazón empezó a latir como un loco, la cabeza le daba vueltas, las piernas se le volvieron de algodón, y apenas alcanzó a sentarse en un banco para no caerse en mitad del pasillo. Así nació el síndrome de Stendhal, un estado en el que el contacto con el gran arte, los cuadros, las esculturas, la arquitectura, provoca en la persona un auténtico ataque físico y emocional de increíble intensidad. Surgen mareos, taquicardia, sensación de irrealidad de lo que ocurre, a veces incluso alucinaciones. La psique de la persona impresionable simplemente no alcanza a procesar la avalancha de belleza que se le viene encima.
Y existe el reverso de la percepción de los demás, cuando la persona está convencida de que todos los transeúntes de la calle son en realidad un mismo perseguidor bajo una máscara. Capítulo 29. El síndrome de Fregoli. Caminas por la ciudad y de pronto te parece que ese transeúnte, la vendedora de la tienda y el vecino del ascensor son en realidad la misma persona, solo que cambia constantemente de caras, pelucas, ropa, voz, para vigilarte en secreto, y eres el único en este mundo capaz de desenmascarar su pérfido juego. Esto es el síndrome de Fregoli, un raro trastorno bautizado en honor al actor transformista italiano que cambiaba de imágenes al instante delante del asombrado público teatral. A una persona con este estado no sirve de nada mostrarle pasaportes ni fotografías. Para ella, son solo parte de la mascarada, y su certeza se refuerza con ansiedad, miedo y a veces abierta agresión. Y si la persona considera a otro ser ya no a quienes la rodean, sino a sí misma, y además no un ser humano de carne y hueso. Capítulo 30. La zoantropía clínica. Una mañana, la persona despierta con la firme certeza de que ya no es humana, sino un logo, una vaca o cualquier otro animal, y empieza a comportarse en consecuencia. Esto es la zoantropía clínica, un raro trastorno mental en el que la persona siente que su cuerpo y su conciencia se han transformado en los de una bestia y actúa estrictamente de acuerdo con la nueva imagen. Puede andar a cuatro patas, gruñir, rechazar la comida habitual, buscar carne cruda, evitar a la gente y pasar largas horas en algún arbusto detrás de la casa. El estado se desarrolla a raíz de enfermedades mentales graves, a veces tras un trauma serio o un estrés intensísimo, y para la propia persona no es un juego, sino su completa verdad interior. A partir de este momento, descendemos a donde el cuerpo y la conciencia dejan definitivamente de reconocerse, y la persona se convierte en campo de batalla de dos voluntades a la vez. Capítulo 31. El síndrome de la mano ajena. Imagina que tu propia mano de pronto vive por su cuenta. Coge un cuchillo de la mesa, abre el armario, te desabrocha un botón de la camisa, sin pedirte el menor permiso. Esto es el síndrome de la mano ajena, un trastorno neurológico en el que una extremidad realiza movimientos con sentido fuera del control de la conciencia, como si la dirigiera a alguien completamente invisible. Se conocen casos en los que la mano de una paciente intentó estrangularla en sueños, y a otro enfermo la extremidad desobediente le apagaba la luz, le escondía libros y le rompía páginas recién escritas. El síndrome suele aparecer tras una lesión del cuerpo calloso o de los lóbulos frontales del cerebro, tras ictus, operaciones o traumatismos, cuando se rompe la conexión entre los dos hemisferios. Y si el cerebro es capaz de desconectar la mano de la voluntad, también es capaz de desconectar la visión, dejando los propios ojos absolutamente sanos y funcionales. Capítulo 32. La ceguera histérica. Tras una fuerte conmoción, la persona se despierta por la mañana y comprende que ya no ve nada. Ante sus ojos solo hay oscuridad, aunque los ojos mismos estén absolutamente sanos y sin daños. Esto es la ceguera histérica, un estado psicógeno en el que la visión desaparece no por una lesión de la pupila o el nervio, sino por una reacción defensiva de la psique ante una información vista insoportable. Lo más asombroso es que las reacciones de las pupilas se mantienen normales. El cerebro sigue recibiendo la imagen, y esas personas a veces esquivan inconscientemente un objeto que vuela hacia ellas, sin saber cómo lo lograron. En los años de guerra, los médicos describieron a soldados que quedaron ciegos tras explosiones y pérdidas de compañeros, y a muchos lograban devolverlos a una vida con vista mediante una simple conversación, hipnosis o terapia suave. Y hay quienes ven la realidad perfectamente, pero están convencidos de que todo el mundo a su alrededor es un espectáculo cuidadosamente montado con actores y director. Capítulo 33. El síndrome de Truman. Una persona acude al psiquiatra y le informa con seriedad. Toda su vida es un programa de telerrealidad. Sus familiares y colegas están contratados. En las paredes hay cámaras escondidas, y los espectadores le miran en este mismo instante. Esto es el síndrome de Truman, un trastorno que recibió este nombre tras la película con Jim Carrey de 1998,
donde el protagonista vivía en un mundo construido artificialmente sin sospechar nada. Estos pacientes buscan cámaras en los enchufes, ven un guión detrás de las casualidades, no creen ni a los más cercanos y a veces intentan salir del show, lo que termina trágicamente. El trastorno se ha vuelto tan frecuente que los psiquiatras lo separaron como fenómeno aparte. El mundo moderno de las series y los reality shows ha sugerido a la psique una forma completamente nueva de delirio. Y la convicción puede ir aún más lejos, hasta donde la persona pierde incluso su apariencia humana dentro de su propia cabeza y se considera una criatura de leyenda. Capítulo 34. La licantropía clínica. A diferencia de la zoantropía, la licantropía es una obsesión concreta con la transformación en lobo, y la persona no solo se comporta como una fiera, sino que literalmente siente cómo cambia su propio cuerpo. Se mira al espejo y ve un hocico en lugar de su cara. Siente cómo se alargan los colmillos, cómo crece el pelo en sus brazos, y a esa sensación no es posible oponerle ningún argumento razonable. La licantropía surge en el contexto de esquizofrenia, trastorno bipolar, abatimiento grave con psicosis, a veces bajo el efecto de sustancias fuertes o de profundas convicciones religiosas y culturales de la persona. La persona se interna en los bosques, ataca al ganado, come carne cruda, le gruñe a la gente, y todo esto para ella no es un juego, sino la única verdad accesible y comprensible sobre su propio cuerpo. Pero lo más espeluznante comienza allí donde la persona ya no está convencida de su transformación en bestia, sino de su propia inexistencia, mientras sigue respirando y caminando. Capítulo 35. El síndrome de Cotard. Un paciente le explica con seriedad al médico que su corazón ya no late, que sus órganos internos han desaparecido y que él mismo no se encuentra en un hospital, sino en algo así como un purgatorio entre mundos. Esto es el síndrome de Cotard, un raro trastorno en el que la persona está convencida de que su cuerpo ya no existe, de que se está pudriendo, descomponiendo o de que jamás existió en la realidad. Esas personas rechazan la comida y el agua. ¿Para qué nutrir lo que no existe? Dejan de lavarse, cortan la comunicación y pueden pasar semanas en completa inmovilidad en un mismo lugar. Es imposible hacerles cambiar de opinión. Ni el espejo, ni los análisis, ni el latido del pulso bajo los dedos funcionan, pues el hecho mismo de su existencia se ha vuelto para ellas una mentira evidente. Existen también trastornos en los que se destruye no la fe en uno mismo, sino los propios frenos internos de la psique, y la persona pierde el miedo, la contención y cualquier limitación de golpe. Capítulo 36. El síndrome de Kluver-Bucy. Imagina a una persona que ha dejado de temer absolutamente cualquier cosa. Acaricia al perro de un extraño sin pensarlo, se acerca a desconocidos, se mete en la boca todo lo que cae en sus manos. Esto es el síndrome de Kluver-Bucy, un raro trastorno neurológico que aparece con la lesión de los lóbulos temporales y la amígdala, responsables del miedo, los impulsos y el control de las pulsiones. La persona pierde el sentido del peligro, se intensifica bruscamente su deseo íntimo, aparece una compulsión por probarlo todo al gusto, incluso objetos incomestibles y potencialmente peligrosos. La conducta se vuelve estereotipada y caótica, las reacciones emocionales se aplanan, y la personalidad habitual parece disolverse, dejando en su lugar un conjunto de reflejos y deseos incontrolables. Y vamos más allá, allí donde la persona sueña voluntariamente con perder una parte de su propio cuerpo, y ese sueño se convierte en el principal sentido de toda su vida. Capítulo 37. La apotemnofilia. Suena como el guión de un thriller. Una persona sueña durante años con perder un brazo o una pierna. Lleva una doble vida, busca médicos y a veces se inflige graves traumas para lograr su objetivo. Esto es la apotemnofilia, o BIID, un estado en el que la persona está convencida de que una de sus extremidades sanas le sobra y que solo su amputación le traerá la tan ansiada armonía interior. Muchos viven con este secreto durante décadas. Fingen cojera, se desplazan con muletas, esconden el brazo bajo la ropa, con tal de sentirse correctos a sus propios ojos, aunque solo sea por una hora. En los casos extremos, la persona provoca deliberadamente la congelación de la extremidad o la traumatiza de tal modo que a los médicos no les queda más remedio que realizar la amputación por indicación médica. Y a su lado, hay trastornos en los que la atracción va dirigida ya no hacia adentro, sino hacia afuera, y el objeto de la obsesión se convierte en el elemento más antiguo de nuestro planeta.
Capítulo 38. La pirofilia. Para la mayoría de la gente, el fuego es una fuente de calor, una forma de cocinar alimentos, como mucho una hermosa vela a la que es agradable mirar un par de minutos al atardecer en silencio. Pero para la persona con pirofilia, la llama se convierte en objeto de una fuerte atracción emocional e íntima, y la sola contemplación de una hoguera le brinda lo que ninguna otra cosa le da. Mira durante horas videos de incendios. Sin motivo, enciende velas en el apartamento. En cualquier época del año es el primero en poner leña en la chimenea. Busca cualquier pretexto para estar junto al fuego. Con el tiempo, la contemplación del fuego ajeno deja de bastarle, y la persona empieza a prender él mismo, un puñado de hierba, hojarasca, basura, para vivir el momento en que el fuego nace bajo su propia mano. Y otros tienen su obsesión dirigida hacia su propio cuerpo, y adopta una forma ante la cual realmente se incomoda incluso un psiquiatra experimentado con mucha experiencia. Capítulo 39. La autofagia patológica. Uno se muerde las uñas, otro se mordisquea el labio. Parece un hábito inofensivo, hasta que se convierte en una conducta obsesiva en la que la persona literalmente se come partes de sí misma. Esto es la autofagia patológica. Un trastorno en el que la persona regularmente arranca y traga trozos de su propia piel, uñas, labios, a veces incluso cabellos de su propia cabeza. Tras un episodio llega un breve alivio, como si reventara una burbuja interior de tensión, pero las heridas no llegan a cicatrizar, convirtiéndose en llagas que no curan y en cicatrices visibles en el cuerpo. Al tragar cabellos con regularidad, en el estómago se forma poco a poco un grumo denso, un bezoar, que a veces crece hasta tamaños que requieren una intervención quirúrgica seria para su extracción. Y lo más espeluznante está por delante, cuando la locura se vuelve contagiosa y captura no a una persona, sino a dos a la vez, unidas por una relación cercana y una confianza mutua. Capítulo 40. Folie 2. Dos personas viven juntas y poco a poco empiezan a compartir una misma idea delirante: que los vigilan los servicios secretos, que los vecinos son zombies, que el mundo pronto se hundirá en el abismo. Esto es la folie 2, un trastorno delirante inducido en el que una persona, por lo general con una psicosis real, transmite su sistema delirante a un allegado, su pareja de confianza en la vida. Poco a poco, la segunda se impregna de esta idea hasta la última célula, y ya ella misma aporta pruebas, encuentra señales en sucesos casuales, y ahora ambos defienden su verdad contra todo el mundo. Su círculo social se reduce a ellos dos. Cualquier intento de los allegados de explicarles que el delirio es irreal se percibe como un ataque, y la pareja se aísla del mundo definitiva e irreversiblemente. Y es justo aquí donde el iceberg alcanza el fondo mismo, porque lo que más rompe la mente de una persona no es la oscuridad dentro, sino la oscuridad compartida con otro ser vivo. Capítulo 41. El regreso a la superficie. Hemos recorrido juntos el iceberg de arriba a abajo, desde la tristeza conocida por todos hasta estados de los que realmente da frío en algún lugar bajo las costillas, en la zona del corazón. Y la principal lección de este descenso no está en el miedo, sino en una idea simple. La psique de cualquier persona está mucho más cerca de estos estados de lo que parece a primera vista. Comprenderlo significa entender un poco mejor a uno mismo, a sus seres queridos y a esas personas junto a las que sueles pasar sin pensar en lo que llevan dentro. Suscríbete a nuestro Telegram, vota por el próximo iceberg y comparte este video con quien, según te parece, también merece la pena asomarse al menos una vez bajo las frías aguas.